Tendrá lugar el cuarto panel de este Congreso Internacional titulado Los sistemas regionales de protección de los derechos humanos, evolución y desafíos en América y Europa. Preside el panel la doctora Marcela Sosa. Su vicepresidencia está a cargo de la doctora Luciana Altieri y se desempeña como secretaria la doctora Adriana Pasta. La doctora Marcela Sosa es abogada y máster en Justicia Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Bolonia. Es especialista en Derecho Privado, con foco en materia comercial y bancaria. La doctora Luciana Altieri es abogada, máster en Justicia Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Bolonia. Es también especialista en Derecho Laboral. Les damos la palabra. Muy buenos días. Bienvenidos a este cuarto panel de estas jornadas de Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Le vamos a dar la palabra al doctor Osvaldo Gossaini. El doctor Osvaldo Gossaini es postdoctor y posee doble doctorado en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, con orientación en Derecho Constitucional y Derecho Procesal. Es profesor titular desde el año 1994 en la UBA, actual director del Departamento de Derecho Procesal, y ha publicado más de 100 libros en su especialidad. Doctor, tiene la palabra. Hola, bueno. Hola. Ahí se prendió. Ya me habían dicho que querían que hablara poco, no me imaginé que iba a ser tan poco, pero bueno. No puedo ni debo agradecer esta invitación tan especial, porque fui testigo de los comienzos de este proyecto hoy convertido en una auténtica realidad. Y digo que es un verdadero honor poder compartir acá esto, porque esto es construir escuela. No es solo un evento académico que reúne a los graduados, a los posgraduados, a los alumnos en curso de una carrera tan importante o de las carreras tan importantes que reúne la universidad, sino que también Jorge Alejandro Amaya y Luca Mesetti han logrado construir ese puente entre Europa y América que fue intentado muchas veces. Con Alejandro nos une una trayectoria común de muchos espacios compartidos desde hace, no sé, más de 30 años. Cuando él era decano, yo era decano. Cuando él empezaba las investigaciones, yo también hacíamos lo mismo. En fin, tenemos un recorrido que vimos cuando la Universidad de Bolonia instaló su sede allá por los años 90 en la universidad, de su universidad aquí en Buenos Aires, y no encontró el espacio para poder desarrollarse todo lo que después Alejandro pudo hacer. Por eso mis felicitaciones a todos, porque verdaderamente esto demuestra cómo se construye una escuela, una ideología, pero también al mismo tiempo la posibilidad de unir dos espacios tan importantes como los que me toca a mí presentar en esta mesa, con un título muy provocador: Los sistemas regionales de protección de los derechos humanos, evolución y desafíos en América y en Europa. Es un título que conmueve a muchas ideas, a muchos hacer derecho comparado. Pero siempre he dicho que hacer derecho comparado no es hacer derecho útil. El cómo se hace acá, cómo se hace aquí, puede ser útil para el que quiere encontrar asimetrías, diferencias e igualdades. Hace muchos años atrás estuve viviendo en México haciendo una investigación de lo que fue, no por palabras mías, sino por palabras de Héctor Fix-Zamudio, después el primer libro en México sobre Derecho Procesal Constitucional y Derechos Humanos, Vínculos y Autonomías. ¿Qué es lo que quería reflejarse en aquel entonces? Lo que quiero yo decirles hoy, que es los problemas complejos que trae los sistemas tuitivos de protección a los derechos humanos. Por un lado está
lo declamativo, lo declarativo, lo que convirtió el constitucionalismo garantista del siglo XIX, consagrado en el siglo XX, desarrollado después de 1950, al punto de lograr una definición casi igualitaria de lo que se perseguía en cada derecho sustancial, después convertidos en derechos fundamentales. Pero la herramienta, el medio para poderlos hacer efectivos, difería notoriamente en Europa de América. En Europa, porque no podemos trazar un espejo y mirarnos en un espejo y decir el sistema del control constitucional concentrado, difuso que tiene América es igual al del tribunal kelseniano. Inclusive, el modelo kelseniano ya no es puro, ha cambiado y ha sido innovado de tal manera que el modelo tradicional de europeos de 1919-1920 en su generación primera, ese modelo, esa idea del control abstracto que tenía Kelsen, hoy no es el mismo. Los tribunales constitucionales europeos han logrado un prestigio, una tradición, una consolidación que también en los últimos tiempos está siendo penetrado peligrosamente por la política. La conformación de los tribunales europeos ya no es el cientificismo académico y la solvencia que se podía esperar de todo organismo. Pero nosotros los americanos no nos podemos comparar con eso. Nosotros los americanos hemos tenido otra idea y ese modelo de confrontación de los sistemas de desafíos para proteger los derechos humanos ha cambiado de manera notoria, de manera que en aquel libro que yo decía, ¿cómo hacemos la garantía procesal para la defensa de los derechos humanos? Y ahí venían los problemas grandes de los países que tenían por aquel entonces recién renovadas las constituciones en las últimas 2 décadas del siglo XX, cuando la democratización en Latinoamérica trae la incorporación del modelo concentrado en buena parte de México hacia abajo del control concentrado. No eran tribunales, eran cortes o eran salas dentro de los tribunales constitucionales, pero la idea que había sido tomada de la doctrina de la última palabra, el órgano de cierre, comenzó a tener un confinamiento dentro de América Latina que fue trascendente y muy importante. Salvo Argentina. Argentina se quedó en algo que se va a hablar en esta mesa. El problema de que Argentina es muy difícil explicarlo para los extranjeros. Un país que en cada territorio autónomo federal tiene su propia constitución, sus propias leyes procesales y, ¿por qué no?, un control de constitucionalidad, que a mi querido Alejandro siempre lo dice, Argentina tiene 25 modelos de control constitucional. Y bueno, eso es lo que tenemos que ver. ¿Qué ha querido los sistemas de protección de derechos humanos? Yo creo que esta es la última etapa, pero que no es la definitiva. El tránsito que ha tenido el primer modelo después de 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos promovió que muchos espacios europeos se generaran mecanismos de tutela asistencial complementaria y subsidiaria, pero respetando el derecho constitucional interno. Esto fue claro en Europa. La idea de Kelsen era tribunales especializados, que así como el juez ordinario era la boca de la ley, el Tribunal Constitucional fuera la boca de la Constitución. No la interpretaba, como en Estados Unidos con Marbury versus Madison. Aplicaba la letra fría y estricta, pero de la norma fundamental, la norma básica, la que estaba en la pirámide que había ilusionado Kelsen como modelo general. Y ese modelo realmente ha tenido, después de la caída del muro de Berlín, un desarrollo increíble. No hay espacio en Europa continental que hoy no tenga un tribunal constitucional. Respetado, respetuoso, con oscilaciones y vaivenes, pero ese modelo, cuando se traslada a América Latina en 1988, primer país que lo hace fue Brasil cuando crea la Sala Constitucional dentro del Tribunal Supremo, 1991 cuando Colombia divide y fragmenta el Poder Judicial en 3 áreas que no se
no se relacionan entre sí, aunque están vinculadas dentro del Poder Judicial. Hablo del Consejo de Estado, la Justicia Administrativa, la Corte Suprema de Justicia para la Justicia Ordinaria y la Corte Constitucional. Quizás la más prestigiosa de América Latina. Perú, 1993, con la reforma constitucional, crea el Tribunal Constitucional, y así sucesivamente todos fueron llevando a ese camino del control de la última palabra o del control del constitucionalismo garantista, para utilizar esa expresión de Ferraioli, y ahí tocó la idea de que la última palabra para responder a los derechos humanos consagrados como normas fundamentales estaba en el Tribunal Constitucional. Pero los países que nos quedamos en el control difuso puro, empezamos a tener el tema de tener que encontrar una definición concreta. ¿Cómo era posible que la última palabra no estuviera en la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Eso lo daba el propio mecanismo, del cual creo que Adelina va a hablar ahora un poco. Pero la idea acá es ver algo, el antes. El sistema de desarrollo de protección de los derechos humanos, cuando se crea la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es la que da el punto de inicio importante, siguiendo una explicación que dio en un curso que dirijo Eduardo Ferrer MacGregor, dice: nos costó mucho alcanzar los 11 países que adhirieran al sistema tuitivo de protección emergente de la Corte y de la Comisión para reconocerles a ambos la competencia y la jurisdicción para intervenir. Y ese tiempo menesteroso de ejemplos fue el que llevó a que tuviera necesariamente que la Corte Interamericana precisar lo que iba a hacer en sus primeros casos contenciosos. Y ahí vino la primera pregunta, que fue clave: ¿cuál es la naturaleza jurídica? Eso que a nadie le importa, la naturaleza jurídica de las cosas es importante verlas. ¿Es un proceso? ¿Es un proceso igual? ¿Es un proceso de garantías? Fíjense que si yo les dijera, como se hizo la pregunta el propio Héctor Fix-Amudio en la primera presidencia, nosotros vamos a hacer un sistema acusatorio, pero un sistema acusatorio donde la comisión es el Ministerio Público Fiscal y la Corte la etapa contenciosa, la acusación y la defensa. Pero cuidado, acá no había un modelo similar, un modelo que estaría pergeñado o apontocado en garantías. No había presunción de inocencia porque el Estado era culpable, no había cuerpo del delito porque los primeros casos de desaparición forzada de personas no había cuerpos para encontrar, no había estado de inocencia y, en fin, cuando uno buscaba, por ejemplo, el que acusa debe probar, acá no, la comisión no debe probar, el que debe defenderse es el Estado, quiere decir que ese principio de la carga de la prueba no existe. La Corte debió decir entonces que este era un sistema sui generis. Y en este sistema sui generis entonces vienen los conflictos. Los conflictos constitucionales, porque hasta dónde pueden estos sistemas invadir las potestades remediales, para utilizar esa elegante palabra que nos hizo Horacio Rosati en el caso Fontevecchia D'Amico, pero también los conflictos procesales, porque ir cerrando el problema de las defensas. La Corte Interamericana, desde el año 2006, decidió que sus sentencias serían de obligatorio acatamiento para todos, pero mucho más cuando se generaran estándares. Y esos estándares iban a implicar un nuevo modelo que era el debido proceso. Y así infirió en el acceso a la justicia. La víctima ya dejó de ser un denunciante para ser un protagonista. El acceso a la justicia gratuito le impuso a la Argentina en el año 2002 que derogara la tasa de justicia, que por supuesto no se derogó, y así sucesivamente se fueron dando obstáculos. En la última versión de esto, porque ya estoy en mi tiempo, se ocurrió con la reforma del Código Civil y Comercial, cuando criticamos los procesalistas y mucho más los constitucionalistas que el Código Civil invadía una potestad no delegada que era de las provincias para regular el tema procesal, que había regulado la carga de la prueba, mirando que el estándar del derecho a la verdad,
del derecho a la protección, del derecho a que las partes colaboren en la investigación final que uno debe llegar. Quiero decirles entonces que cuando uno presenta los sistemas regionales de protección, no podemos hacer un tándem y decir en Europa y en América es igual. El principio de igualdad existe, pero algunos son más iguales que otros. Y ese creo que es un problema que tenemos que definirlo con claridad, porque no es que estemos en contra de este sistema de protección, pero la Corte debe hablar claro. Si nos dice que no es una cuarta instancia, no puede pedirnos que revoquemos una cosa juzgada. Si no quiere entrar en potestades remediales en exceso, no puede pedir que se reforme la Constitución. Yo no conozco ningún país europeo que haya tenido que reformar la Constitución a causa de una sentencia del Tribunal Europeo. Aquí sí, y acá tenemos muchos modelos. México, Chile, Perú, Argentina cuando tuvo que crear la Cámara Nacional de Casación. En fin, no estoy en contra del sistema, pero hablemos claro. Y hablemos claro es encontrar el límite, las competencias y fundamentalmente el rol que ocupa en un sistema de efectivo de defensa de los derechos humanos un organismo regional que está llamado a ocuparse de muchos temas como de los que se va a hablar en esta mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hossaini. A continuación le vamos a dar la palabra a la doctora Soledad Gennari. La doctora Soledad Gennari es abogada con orientación en Derecho Ambiental, máster en Comercio Internacional y e-commerce, doctoranda en el doctorado de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza. Es vocal del Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Neuquén y coautora de las obras relativas a Derecho Municipal, Derecho Penal, Derechos Humanos de las Mujeres y Grupos Vulnerables. Doctora, tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Ante todo quiero agradecer a los organizadores y las organizadoras también, a Marcelo Iñiguez por el Colegio de Abogados de Neuquén, a Raúl Franco, también a Verónica Lastra, a Alejandro Amaya, muchas gracias, a Robert Marciel. Me estoy acordando, creo casi de todos, ¿no? Con Adelina yo estaba repasando acá y si omití alguno o alguna, perdón. Y Luca Mesetti, fundamental ahí. Muchísimas gracias por esta oportunidad de tener voz aquí hoy. Voy a poner el tiempo. Marcela, yo no cuento el tiempo que saludo, es un segundo. Porque me parece injusto que por ser educado nos descuenten el tiempo. Y gracias también a Sergio Baroto, porque Sergio no me dejó margen de apreciación, en vez de margen de apreciación nacional, no me dejó margen de apreciación personal. Le digo, Marcelo, me dice, cuando salió en el foro para hacer digamos, esta especialización, en ese momento yo estaba con 50 cosas y tenía miedo de no poder terminarla y prácticamente fue gracias a vos, Sergio, que un gran amigo que hice esto. Gracias, Osvaldo. Bueno, mi tema es un tema que lo único que espero es que por lo menos se entienda algo. No pretendo que se entienda todo. Es un tema complejo, pero no quiere decir que porque yo lo aborde y sea complejo sea mejor o sea más elevado, sino que es un tema complejo porque no se termina de alguna manera de arraigar, que es la perspectiva de género y la vinculación que tiene con el control de constitucionalidad. Me gustaría comenzar, yo voy a dividir esto en 3 partes. La primera parte es una parte de definiciones, es una parte conceptual, para que después podamos establecer el vínculo dialéctico que existe entre la perspectiva de género como un medio para llegar a un fin, que es la igualdad real de las mujeres. Sin perspectiva de género no puede haber igualdad real, solo vamos a tener igualdad formal. Ese es el gran tema, ese es el gran problema. Y la perspectiva de género no se termina de entender. Y a su vez no se termina de comprender la profundidad de la obligatoriedad de aplicar esta herramienta, que es una herramienta metodológica. Voy a comenzar con una frase porque vamos a tener que desnudar algunos preconceptos, prejuicios, estereotipos, sesgos, etcétera, que es, por ejemplo, la palabra feminismo.
La perspectiva de género nace en la segunda ola del feminismo. El feminismo no es una mala palabra y no es lo opuesto al machismo. El feminismo es una corriente, según la RAE, que no se caracteriza justamente por su apertura y por la representación femenina. La propia RAE dice que el feminismo es un movimiento que reivindica los derechos humanos de las mujeres. Por eso siempre digo, cuando alguien dice no soy feminista, está en contra de los derechos humanos de las mujeres, del parto respetado, del voto femenino y podría seguir así todo el día. Eso es importante. Dalai Lama dijo, me llamo a mí mismo hombre feminista. ¿No es así como se llama a alguien que lucha por los derechos de las mujeres? Así que bueno, como dice Chimamanda Ngozi, todos deberíamos ser feministas. Y todas. Bueno, primer punto, la CEDAW. La CEDAW incorporada en el bloque de constitucionalidad en el artículo 75, inciso 22. La CEDAW es la convención, después de la Convención de los Derechos del Niño, más ratificada del mundo y la más incumplida. Es la muestra empírica de la impunidad que existe para los Estados partes que hoy ostentan gravísimas violaciones a los derechos humanos de las mujeres. Argentina no está exenta. A pesar de que hay mecanismos de rendición de cuentas, porque es una convención que pide resultados. Y ahora vamos a ver que la CEDAW establece la obligatoriedad de la aplicación de la perspectiva de género, por eso la vinculo también con el control de constitucionalidad, ¿no? Pero, ¿cómo podemos decir que está vigente la CEDAW en un país donde, hasta no hace mucho, en 12 provincias solamente hay 8 mujeres en los superiores tribunales? Ahora hay 10. Entonces, cuando se dice que accedan por su idoneidad, en realidad están encubriendo una realidad de que en Argentina no se accede solo por idoneidad cuando una es mujer. Se accede por idoneidad, se accede por suerte, se accede por viento de cola, se accede por capacidad, se accede por pasar un montón de, yo digo, en vez de techo de cristal, el techo de hormigón, después vienen las escaleras rotas, los pisos resbaladizos y un montón de cuestiones optativas para el desarrollo pleno de las mujeres. No podemos hablar de que está vigente la CEDAW y por ende la Constitución en ese punto, en un país donde todos los años mueren entre 200 y 300 mujeres, hace 10 años de manera sostenida, por razones de género y de forma violenta. Entonces, esta convención no ha recibido el tratamiento que han recibido jurisprudencialmente, como recién también mencionaban, otros temas de la reforma del 94. Dominio y jurisdicción, el artículo 124, todo lo vinculado con derechos del consumidor, la cuestión vinculada con los pueblos originarios. Hay un montón de cuestiones que han recibido una profusa jurisprudencia. En cambio, la CEDAW, la perspectiva de género y los derechos de las mujeres sigue siendo una rareza. En este punto, bueno, quiere decir del 99, inciso 3 y muchísimas cuestiones más. Aquí, hablando de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sistema regional, cuando habla de que establece estándares, cito también Belén do Pará, que en el caso Campo Algodonero, hablando de estos estándares obligatorios, establece el estándar de la debida diligencia reforzada. A su vez, no solo tenemos la CEDAW, y ahora quiero explicar brevemente de dónde surge la obligación de aplicar la perspectiva de género en la CEDAW. Es una obligación expresa. Pero primero me gustaría decirles qué es la perspectiva de género. La perspectiva de género no es una moda, la perspectiva de género no es una vocación, la perspectiva de género no es yo soy más progresista que vos. La perspectiva de género en realidad no es ponerse gafas, porque si no repartiríamos gafas en las entradas de los tribunales con el prisma violeta y todo el mundo vería todo en clave de género. Tampoco es lupa, nada. Cada vez que alguien dice eso le falta el respeto a la perspectiva de género, que es una categoría analítica del fenómeno legal. Así parece una cosa complicada, Alda Facio lo relata muy bien, y es una herramienta, dicho en términos más sencillos, es una herramienta metodológica para observar los hechos, para mirar a las partes bajo las categorías sospechosas, para, a su vez, valorar la prueba entre otros pasos, pero en realidad la perspectiva de género es una estrategia correctiva, positiva, de las desventajas históricas
de las desigualdades estructurales y de las asimetrías de poder. ¿Qué quiero decir con esto? El derecho no es neutro. El derecho en general es un derecho androcéntrico, donde el hombre, y no cualquier hombre al medio, emite las normas desde su visión. Recién hablábamos con Cecilia del artículo 15, que establece la indemnización para las personas afectadas por la libertad de los esclavos. Entonces, el constituyente, bueno, la palabra obviamente, o sea, las mujeres en ese momento además eran un colectivo invisible. Como dice muy bien Alicia Millares, gracias Patricia por tu regalo, en Democracia Feminista la mujer fue invisible en la historia. Entonces, ¿cómo vamos a pretender estar en un sistema normativo si a su vez la historia nos hacía invisibles? Y a su vez, esto está comprobado empíricamente, en que ninguna de las teorías más importantes, tanto la marxista como la liberal, tienen a la mujer en cuenta. En el marxismo somos un suplemento del varón reproductor de riqueza y generador de riqueza. Y en el liberalismo estamos también afuera, ¿por qué? Porque era un hombre abstracto, no cualquier hombre, que tenía capacidad de abstracción, que podía pensar. Entonces, esto lo estoy diciendo en términos ya súper sintéticos. Por eso puedo incurrir también en faltarle un poquito a la exactitud de Alicia Millares cuando describe este fenómeno de la mujer invisible en la historia. Como éramos invisibles, lo que pasó fue que los sistemas normativos no nos tuvieron en cuenta, las normas no son neutras, y gracias a Dios, en el 94, aparece la CEDAW en escena y dice, bueno, ahora, en este mundo desigual, vamos a mirar los hechos con esta categoría analítica. Vamos a reconocer primero esta trilogía, que yo digo la trilogía maldita, las desventajas, las desigualdades y las asimetrías. Configurado eso, que es una presunción, yo debo aplicar todos los mecanismos posibles para revertir eso. Eso es la perspectiva de género. Porque la neutralidad de la norma, en realidad, aplicada a una situación de desventaja, de desigualdad y de asimetría, es regresiva. Por eso, también la perspectiva de género incluye cuestionar la aparente neutralidad de la norma. Hasta no hace mucho, nuestro legislador consideraba que éramos incapaces de hecho relativo, que a su vez no podíamos ejercer la curatela ni la tutela, solo la abuela si se conservare viuda. Entonces, hay que tener en cuenta que ese sistema normativo todavía está vigente. Caso Carla Figueroa en La Pampa, recién el avenimiento en el año, hace una década que se empieza a discutir algo tan grosero como el avenimiento, que seguía vigente con posterioridad a la vigencia de la CEDAW y a la constitucionalización de la CEDAW. Entonces, entender esto, perspectiva de género es aplicar metodológicamente a través de un montón de pasos cognitivos, que lo pueden revisar y encontrar en cualquier lado, que incluye esto, mirar los hechos ante todo, las partes, valorar la prueba y tener en cuenta que para corregir estas tres cuestiones que acabo de decir hay que saber. No se puede aplicar solo el marco conceptual. ¿Por qué? Porque he encontrado fallos que han aplicado la CEDAW para fundamentar que la mujer tiene prioridad en las tareas de cuidado en la edad temprana de un niño. Fíjense que el marco conceptual, que es el último paso, el anteúltimo paso en lo que sería una ruta crítica para aplicar la perspectiva de género, puede llegar a pensar que conocer los marcos conceptuales es suficiente. En definitiva, es desconocer precisamente qué es la perspectiva de género. Para ir terminando, entiendo que la misma se desprende de dos artículos de la CEDAW. Uno es el artículo 3, donde los estados se comprometen a la garantía de la igualdad real, a los resultados. Por eso la alianza estratégica entre la CEDAW y los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Y segundo, también lo encontramos en el artículo 4.1, ya donde concretamente dice que los estados partes deben tomar medidas especiales de carácter temporal para revertir las desigualdades. Yo considero que aquí precisamente, ¿qué es la medida especial de carácter temporal? No son solo las leyes de paridad. Y una sentencia es justamente, además de sentencia, acto administrativo, cualquier decisión tiene que tender
hacer una medida especial de carácter temporal para revertir la desigualdad. Una sentencia va a adquirir cosa juzgada, no va a ser temporal, pero aquí hablo de acciones positivas. Las leyes no son las únicas acciones positivas. También se pueden hacer acciones positivas, afirmativas, correctivas de las desventajas, desigualdades y asimetrías con un montón de decisiones. Pero, por ejemplo, la sentencia es una. Entonces, si no conocemos qué es la perspectiva de género, si a su vez no conocemos qué es un mandato constitucional y a su vez, en definitiva, por ahí la conocemos y no la aplicamos, lo que estamos haciendo es ni más ni menos que violar los derechos humanos de las mujeres de forma colectiva y, yo diría, alarmante. Argentina, hoy, y con esto cierro, en 10 años no ha aumentado en la justicia federal y nacional un solo punto. Se mantuvo mágicamente 30% de mujeres, 70% de varones en los cargos de decisión. Por eso termino diciendo que no solo el 75, inciso 22, sino que la CEDAW es la convención más incumplida de la historia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Soledad Gennari. Ahora el turno es para la doctora Adelina Loiano. Le voy a ceder la palabra a la vicepresidenta del panel, la doctora Luciana Altieri, que va a hacer la presentación. Muchas gracias. Vamos a presentar a la doctora Adelina Loiano. A pedido de ella, solamente me ha permitido presentarla como profesora en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad de la UBA, vicepresidenta de la Asociación de Derecho Procesal Constitucional. Doctora, adelante, tiene la palabra. Ahí está, sí, ¿no? Bueno, en primer lugar, como todos, voy a poner mi tiempo, pero igual me voy a tomar de más para agradecer. Aunque todos lo han hecho, realmente yo quiero plantearlo también. Primero, la invitación en un espacio tan importante, tan interesante, con gente tan sólida. Me refiero a todo lo que hemos escuchado ayer y la verdad, bueno, y lo que vamos escuchando hoy, así que muchas gracias. En primer lugar, a los dos colegios de abogados, a Marcelo y a Raúl, porque yo que soy una ferviente batalladora de la colegiación obligatoria, por lo menos en mi provincia, siempre he trabajado en eso, sé lo difícil que es en un colegio de abogados hacer entender y conseguir el apoyo para cosas como estas y explicar y hacer entender el efecto que tienen las cuestiones académicas en el ejercicio profesional. Así que ahí hay un gran esfuerzo que conozco muy de adentro y los felicito a los dos. Y por supuesto a los organizadores, al alma mater de esto, Luca, como siempre, y Alejandro, que realmente ponen toda su fuerza, todo su entusiasmo. Y eso básicamente, el entusiasmo por seguir y por crear esto que casi a mí me da mucha envidia, de ver que todos han hecho realmente como una universidad por fuera de la Universidad de Bolonia y por fuera de Latinoamérica. Así que realmente algo que vos dijiste, unir, ¿no?, a través del diálogo transatlántico o no solo el diálogo interjurisdiccional, sino el diálogo a través del océano. Así que muchísimas gracias, encantada por la invitación. Bueno, yo voy de alguna manera a unir varias cosas que escuché ayer con algunas que escuché hoy a la mañana con respecto a nuestra mesa es derechos fundamentales, específicamente dentro de lo que plantea el sistema interamericano, ¿no es cierto?, y el derrame de ese derecho en el derecho interno. Y digo, voy a conectar un poco la otra mesa con esta porque quiero hablar de la cláusula federal. Yo sé que en este ámbito, yo solamente tengo dos colegas, creo, de estados federales, que son Luis Ancaro Conci y Marcelo Figueiredo. El Estado federal es muy poco en América, solo 5 estados son federales. Algunos plantean, Venezuela dice yo, levanta la mano, soy un Estado federal. Particularmente, en lo personal, considero que no tiene el modelo de lo que es un Estado federal. Y creo que Ana Mastromarino lo planteó muy bien, la fórmula del Estado federal, una distribución territorial, pero también una muy importante distribución del poder,
es bastante parecida, voy a hablar de América porque yo la escuchaba a Ana y claramente lo que se llama federalismo en Europa es bastante distinto a lo nuestro. Nuestro modelo es la Constitución de Estados Unidos, no hemos variado demasiado, pero lo cierto es que no hay una unicidad total de cómo entendemos el Estado federal, un país y otro. Entonces voy precisamente a trabajar sobre eso. Sobre 35 países que tiene América, es decir, sobre 35 países del sistema interamericano, solamente 5 tenemos el esquema federal. Claro, enormes países. O sea que también encontramos que la gran diversidad que puede existir puntualmente en la determinación de competencias tiene que ver con que además esta problemática es de muy pocos países, pero países importantes desde el punto de vista territorial, lo cual implica también problemáticas de índole política muy notables. 2 son los principales aspectos en los cuales esa diversidad se advierte, más allá de la unicidad. Uno es la distribución de las competencias en las entidades locales y el segundo es los sistemas de control de constitucionalidad a nivel federal y a nivel local. Ambos aspectos, tanto la distribución de competencias como el control de constitucionalidad, sin fisuras, son elementos que forman parte propia de la soberanía. Es decir, estamos dentro de un ámbito que es ajeno a la interferencia de los otros estados y por lo tanto es ajeno, entre comillas, a la interferencia de los órganos supranacionales. Aparentemente así debiera ser. A lo que me estoy refiriendo es a que esos 2 ámbitos son específicamente casi una reserva a nivel constitucional de cada uno de los estados. Eso para plantear la problemática del Estado federal. El control de convencionalidad, que es lo que viene a actuar sobre esto, está muy emparentado, obviamente, desde el punto de vista de la literalidad, con el control de constitucionalidad, porque rescata, me parece, la misma metodología interpretativa, ¿no? Es decir, la coincidencia normativa con la norma fundamental. Pero aquí la norma fundamental dejó de ser la Constitución y es el derecho convencional, el derecho internacional. Ese quiebre, porque evidentemente lo es, nos hace a veces perder la perspectiva. El control de convencionalidad, su creación, viene del derecho internacional. Por lo tanto, para el derecho internacional, la Constitución, el derecho constitucional, las leyes internas son un hecho. Por lo tanto, todo planteo desde el punto de vista jurídico con mi derecho interno pasa a caer dentro de la perspectiva que va a tener la interpretación que va a hacer la Corte Interamericana como derecho internacional y el derecho interno como hecho. Esta doctrina, la del control de convencionalidad, que hago como un link, yo creo que lo más importante que nos ha dado es un enriquecimiento de la tutela jurídica de los derechos a nivel interno. Está claro que hoy ningún abogado, ningún juez puede ignorar los estándares que marca el derecho internacional de los derechos humanos. Pero es una doctrina que tiene nada más que 16 años, con lo cual le falta bastante, me parece, para estar consolidada. De hecho, la propia Corte, en menos de 6 años, dijo que quien hacía el control de convencionalidad eran los jueces. A los 4 años nada más dice, no, los jueces no, también los órganos vinculados a la Administración de Justicia. Y nada más que un año después, en caso Hellman, dice cualquier autoridad pública en el ámbito de su competencia. También quiero hacer un link, Sergio García Ramírez, que es el padre de la criatura, dice claramente que él nunca pensó en eso y que el control de convencionalidad era una tarea de los jueces. Por supuesto, en Europa el derrotero ha sido otro, ¿no? El derecho europeo mucho antes había trabajado que en la Corte Interamericana el concepto del control de convencionalidad, pero bueno, mi análisis se aboca a América. Desde esa perspectiva, el Estado es responsable por los actos que violan los derechos humanos. Y esa es la clave de todo sistema jurídico de protección y tutela a nivel convencional. Pero en los estados federales, la coordinación no es tan sencilla. Y aquí sí bajo al lugar donde estoy, una provincia. En la mesa anterior se planteó muy bien el tema de nuestra autonomía y algo que mencionó el doctor López Alfonsín y también Ana como modelo teórico, pero aquí es práctico. Nuestras provincias son anteriores al Estado.
Las provincias son las que le dieron facultades al gobierno central. Nuestro federalismo es un federalismo que viene de las provincias hacia el Estado federal. Por lo tanto, aquí hay algo sagrado, que son las facultades reservadas por las provincias. Podríamos discutir si esto es pétreo o no pétreo, no interesa. Otra discusión. El punto es que a hoy, con la Constitución que tenemos, las provincias están primero que el Estado Nacional y por lo tanto tienen facultades reservadas y no hay vuelta con eso. Eso quiero plantearlo desde el punto de vista de nuestra dificultad. Entonces, en materia de habilitación de derechos no hay problema, porque hay un enriquecimiento, ¿verdad? Y aparte la norma federal es la norma que marca el estándar mínimo, así que la provincia puede avanzarlo mucho más y de hecho nuestras provincias han sido bastante más favorables a acrecentar las tutelas y los derechos fundamentales. Yo creo que el derecho provincial tiene una riqueza impresionante y el derecho federal es más complejo, más duro para lograr. Pero bueno, vamos entonces a lo que nos interesa, que es lo práctico. Me queda poquitito. Tenemos un artículo, el artículo 28 del Pacto de Costa Rica. No lo vamos a leer, pero ¿qué dice? Habla a los estados federales y dice, el Estado federal responde por sus competencias judiciales y legislativas. Ok. Después dice, el Estado local, la entidad local, responde siempre por sus competencias exclusivas o reservadas. Fantástico. Parecería que todo funciona muy bien. Pero tiene un artículo que dice, el Estado federal, y aquí tengo que leer, debe tomar de inmediato las medidas pertinentes conforme su Constitución y sus leyes, y ahí hago un link, Manu, vos que hablaste del control del margen de apreciación, el artículo dice conforme su Constitución y sus leyes, puedan adoptar, que las autoridades competentes puedan adoptar las disposiciones del caso para el cumplimiento de esta convención. Bueno, aquí se derrumbó esos dos primeros incisos que me decían, el Estado federal por competencias federales y el Estado por provincial, ya sé mi tiempo, por competencias locales. En definitiva, ¿qué son medidas pertinentes? Todos sabemos que cuando un término en el pacto es así de ambiguo, la Corte siempre es restrictiva y siempre nos va a decir que no tomamos las medidas pertinentes, sin duda. Y adoptar las disposiciones del caso, otro término, ¿verdad? Abierto para interpretar, pero no importa cómo interpretamos nosotros, cómo lo interpreta la Corte. ¿Y la Corte qué va a decir? Esto que digo qué va a decir es, después de haber analizado toda la jurisprudencia sobre Brasil, sobre Argentina, sobre México, los países federales que han llegado a la Corte. Voy terminando. ¿Dónde está el desafío? En materia de reparaciones. Ahí está el desafío. No en el contenido de los derechos, en el enriquecimiento, en el acrecentamiento. Sabemos que el nivel de cumplimiento de las reparaciones de la Corte es bajísimo. En el año 2018 nosotros hicimos una investigación con la doctora Susana Albanese, nos daba 18%. Hoy nos da cerca del 20%. O sea que de todo lo que hablamos de la Corte Interamericana, solo el 20% de las reparaciones consideradas individualmente se cumple. Acá pasa algo. Es decir, la Corte Interamericana nos enriquece el pensamiento y yo diría la fundamentación de los derechos, pero a la hora de cumplir los estados se resisten. Dos razones, termino en serio. Reparaciones posibles constitucionalmente y reparaciones que llamaré imposibles constitucionalmente. Y dentro de las imposibles constitucionalmente, una, voy a hablar de nuestro país, es asumir competencia local en materia procesal por el Estado Nacional. Entonces, una sentencia condena al Estado Nacional a que se reforme el Código Procesal de, por ejemplo, Mendoza, en el caso Gorigoitía contra Argentina, 2019. Otro, Valle Ambrosio con Argentina, Córdoba, 2020, la provincia era Córdoba. Le dice al Estado Federal, que es al que se dirige la sentencia, que debe reformar el Código Procesal de Córdoba. Bueno, señores, eso es una reparación constitucionalmente imposible. Y vuelvo al artículo 28. ¿No decía ese artículo que era conforme sus mecanismos constitucionales? Entonces, la verdad es que nosotros, por un mecanismo constitucional sagrado, porque la Constitución dice que la competencia procesal reservó, quedó en la provincia. Por lo tanto, no se puede hacer otra cosa, el Estado federal nunca va a poder cumplir esa manda, salvo que el Estado local, la provincia, a través de sus mecanismos constitucionales, lo pueda hacer. Por lo tanto, margen de apreciación, que la Corte Interamericana
es muy reticente a ponerlo en práctica. Muchas gracias. Ahí mirando el reloj. Gracias, chicos. Muchas gracias, doctora Adelina Loiano. A continuación le vamos a ceder la palabra al doctor Fernando Rubio. El doctor Fernando Rubio es magíster en Derecho Penal Internacional por la Universidad de Granada y magíster en Justicia Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Bolonia. Es fiscal jefe de la 4ª Circunscripción Judicial de la provincia del Neuquén y conjuez del Tribunal Superior de Justicia de dicha provincia. Doctor, tiene la palabra. Gracias. ¿Está funcionando? Sí. Bueno, en primer lugar, por supuesto que tengo que agradecer. Estoy empezando a sospechar que fui elegido para exponer estas ideas porque voy a quedar en franca minoría con mis respetadísimos compañeros de panel. Pero quiero darles una visión simplemente desde un derecho más penal que lo que se ha estado hablando en este momento. No terminé con los agradecimientos, por supuesto, a la Universidad de Bolonia en la persona del doctor Luca Mesetti y de Alejandro Amaya, y este sentimiento que envidia, la verdad que es muy fuerte y se siente este alma mater studiorum que nos nuclea y nos compromete con, no sé si con la cátedra, pero sí con el conocimiento y con el avanzar en las investigaciones y ver qué otras cosas podemos sacar del derecho. Así que nuevamente muchas gracias, por supuesto a los amigos y compañeros locales, sin ninguna duda, que fueron los organizadores de este evento fantástico. Bueno, y en el inicio de esta exposición de ideas, quiero comenzar rascando un poco la historia, como decía ayer el doctor Faramiñán, porque es necesario para que lo comprendamos cómo se dieron las cosas hasta este momento y por qué falta tanto para hacer y por qué faltan responder tantas cosas como las que se han planteado. Y rascando esta historia, muy brevemente voy a referirme a los principios de complementariedad y de subsidiariedad que nacen en el derecho internacional, básicamente en el derecho europeo, imbuyendo toda este sistema internacional. A partir de la fijación de este principio, principalmente el principio de subsidiariedad en el derecho o con relación al derecho interno de los países, ha surgido así básicamente en el sistema europeo, ¿no? Y a partir de allí se ha como generalizado hacia los demás sistemas regionales internacionales. Sin embargo, si revisamos la actuación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
nos da una visión bastante distinta de la que nos proporciona el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El sistema interamericano pareciera que nos está dando una visión más integradora, más pragmática, por sobre todo. Y nos acerca quizá un poco más a este principio máxima de la dignidad humana. No se enojen los colegas europeos, no lo estoy criticando, simplemente estoy exponiendo una visión. Y esto, ¿por qué es esta diferencia? Y esta diferencia es quizá, me animo a plantear, que porque los sistemas regionales o internacionales de derechos humanos de Europa y de América reconocen antecedentes ontológicos diversos. En el sistema europeo está claro, o parece claro, que surge a partir de la necesidad de la creación de un derecho supranacional originado en la necesidad de corregir los crímenes de guerra o a partir de los delitos de guerra y confeccionado en base a una doctrina dogmática, una dogmática del derecho, básicamente del derecho penal europeo. En cambio, en el sistema interamericano se visualiza que este surgimiento del derecho supranacional americano surge más como una necesidad de corregir las sistemáticas y continuas violaciones de los derechos humanos en nuestro continente. Un continente que ha sufrido, sin ninguna duda, serias condiciones antidemocráticas, ¿no es cierto? Y entonces, a partir de allí, y como decía el doctor Gossaine, la Corte ha comenzado a elaborar una doctrina que va un poquito más allá de la tradicional, bastante más allá de la internacional, y llega a decir, sin ningún lugar a dudas, que ya lo dijeron expresamente, no lo voy a volver a repetir, que va más allá de la doctrina tradicional y dice que el derecho de los derechos humanos y la interpretación que hace de ellos la Corte son de aplicación obligatoria, aún circunstancialmente se aplique o no se aplique, pero aún en contra de los derechos nacionales. Y esto es un tema bastante importante, porque esto nos da la idea de por qué estamos avanzando hacia un sistema diferente. Como se acaba el tiempo y soy lento para hablar, y les pido disculpas, voy a obviar la determinación del principio de subsidiariedad, que también nace en Europa, se cristaliza con el Tratado de Roma, se cristaliza con el Tratado de la Unión y el Protocolo 2, surgen varias diferencias doctrinarias, en fin, finalmente se solucionan estas diferencias con el Tratado de Lisboa, o no. Pero lo que aquí importa es que fija el principio de subsidiariedad. Y cuando fija el principio de subsidiariedad, lo hace garantizando un cierto grado de independencia del inferior respecto de la instancia superior. Es decir, en definitiva, está fijando los márgenes de apreciación nacional. Ahora bien, tanto el principio de complementariedad como el principio de subsidiariedad
tienen una base legislativa supranacional que no se encuentra en el sistema interamericano. En el sistema interamericano no hay una base legislativa clara, concreta, que nos hable de ninguno de los dos principios. Y lo importante es determinar que cuando el sistema interamericano se pone en funcionamiento, no se nutre ni de sesiones de jurisdicción, ni tampoco de complementaciones de jurisdicción o de normativa. Lo que hace en realidad es que completa la normativa y la interpretación de la normativa para darle una dimensión a los derechos humanos que en el tratamiento local carece. Y carece de esta dimensión porque, lógicamente, en los sistemas internos se hacen formulaciones genéricas que encorsetan las normas internas. Pero ¿qué pasa? No consideran este plus que merecen las violaciones típicas de los derechos humanos. Y por una cuestión de tiempo, obviamente, no me puedo referir a esta necesidad de este plus de protección adicional que merecen los derechos humanos y que quizá no tienen el resto de las violaciones de las normas y particularmente en el derecho penal. Quiero redondear diciendo que en definitiva, y en este apurado análisis que intenté hacer, está claro que el sistema interamericano se endereza a ser un verdadero derecho supranacional regional con coherencia y unidad de sistema, y particularmente enfocado a estas víctimas especialmente vulnerables que la norma interna necesita seguir reconociendo de mejor manera. Y termino con una idea de Cecilia en esto de que la necesidad de las acciones positivas de los estados para este reconocimiento, para dar una mayor igualdad, el deber del Estado de fabricar más igualdad, algo así dijo ayer. En realidad sería, opino yo, además de generar más igualdad, generar mejores derechos particularmente para estas víctimas especialmente vulnerables. Les agradezco nuevamente y espero que se haya tratado de comprender algo de lo que he tratado de exponer, y dejo abierta justamente esta idea para que discutamos todo lo que nos falta caminar y todo lo que tenemos que resolver, sobre todo en cuestiones como esta, como las que planteó en cuanto a la necesidad de corregir estas cuestiones que se dan con el federalismo, que es verdaderamente complicado. Nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Fernando Rubio. Le corresponde la palabra ahora al doctor Gonzalo Salerno. El doctor Gonzalo Salerno es abogado y doctor en Derecho por la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla. Es profesor titular de Derecho Constitucional y Derechos Humanos, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Catamarca,
miembro de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y de la Asociación Argentina de Derecho Procesal Constitucional. Tiene la palabra doctor Gonzalo Salerno. Muy buenos días, muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Bueno, en primer lugar, por supuesto, agradecer y felicitar a toda la organización y decir que nos sentimos en lo personal, y creo hablar por muchos, muy a gusto, muy cómodos, muy bien recibidos y fascinados de estar en un congreso tan maravilloso como este. Y eso es fundamental gracias al aporte, a la iniciativa, al impulso, al entusiasmo de dos personas que se han mencionado mucho y a quien también les destino mi agradecimiento y especial por haberme invitado. Para mí es un honor estar aquí y la felicitación por ser artífices de este gran proyecto, de esta gran familia, y que tiene, por supuesto, a todas y todos ustedes como protagonistas para consolidarlo y para estar día a día trabajando y por mucho más. Así que mil gracias por haberme invitado y por hacerme sentir parte de esto. Perdón. No, está bien. Gracias. Bueno, en primer lugar también hago una breve descripción de algunas características, condiciones, particularidades, situaciones, rasgos de nuestra región, de nuestra Latinoamérica, que se han dicho ayer, que se reiteran y que lamentablemente forman parte de nuestro contexto. Esta cruda desigualdad estructural, estas asimetrías casi permanentes y críticas, esta pobreza crónica y crítica también, la cantidad de millones de personas excluidas del sistema, que por supuesto ponen en crisis todo sistema y que debe ser analizado desde muchos aspectos y que merecen, que preocupan y que merecen preocupación, que son dignos de preocupación y que por lo tanto animan a cada uno de nosotros a intentar exponer algunas breves consideraciones, y en ese sentido apunta lo que comparto con ustedes, con este diagnóstico, con esta situación que la conocemos. Indagar especialmente esto que para muchos autores es la patología de la inequidad, esta región histórica que tiene tanto de maravilloso, pero también tanto que nos angustia y que nos exhorta, nos intima y nos convoca y nos obliga, nos exhorta a tratar desde distintos puntos de vista analizarlo e intentar ofrecer algunas soluciones. Esta situación estructural primero, es conocido y es sabido que el principio de igualdad y no discriminación recorre, apunta y es pilar fundamental de todo sistema regional, pero en este caso del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, y también previamente en distintas etapas había instaládose en cada uno de los sistemas constitucionales nacionales. A este principio, por supuesto que no podemos analizarlo con mucho más detalle, y de este principio que es vasto y amplio, quiero destacar especialmente y concentrar la mirada en este enfoque que fue muy bien explicado por Cecilia ayer y que complementa o que ofrece una mirada distinta, que no excluye a la mirada tradicional, clásica, liberal de